¿Qué tal, amiga y amigo? Bienvenido una vez más a Agenda Agrícola aquí en CNN Chile. En el programa de hoy veremos el rol de la Comisión Nacional de Riego con su secretaria ejecutiva, luego hablaremos del mundo forestal con un experto en el tema y por último conoceremos la introducción de una nueva cepa de vino aquí en Chile con el enólogo de Casa Donoso. Como siempre los invito a conectarse con nosotros en el Twitter @agenda_agrícola o a través del mail en agendaagrícola@sna.cl, tal cual lo ha hecho y los voy a saludar a Marisol Obrador, Patricio Vera, una empresa de agronegocios que nos saluda desde Uruguay, entre tantos otros. Los invito a conectarse, a preguntarnos y a comentar el programa. Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. Muy bien, amigos, tal como anunciamos en este primer bloque, vamos a hablar de un tema tan relevante que hemos tocado tantas veces en este programa, que es el riego, el agua, la necesidad tan clave, un insumo tan importante para el desarrollo de la agricultura, y por eso, qué mejor, hemos invitado a la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, María Loreto Meri. María Loreto, encantado de tenerte aquí con nosotros hoy día. Hola Juan Pablo, muchas gracias. Gracias por permitirme estar en este programa, el que sigo. Veo Agenda Agrícola todos los sábados. Fantástico, Loreto, muchas gracias. Loreto, cuéntanos a los televidentes, ¿qué es la Comisión Nacional de Riego, esta CNR, de quién depende, dónde está incorporada dentro del Estado de Chile? Bueno, la Comisión Nacional de Riego es una institución, depende administrativamente del Ministerio de Agricultura, pero su autoridad máxima es un Consejo de Ministros, que está presidido por el Ministro de Agricultura, pero le integran los ministros de Agricultura, Obras Públicas, Desarrollo Social, Hacienda y Economía. Y en este consejo es donde se decide cuáles son las inversiones en infraestructura de riego y cuál es la política pública en materia de riego para nuestro país. O sea, el rol está orientado al riego como desarrollo del país. Exactamente, ya. A la planificación en riego y a la inversión en riego. Loreto, y además, sin duda, ha estado bastante, comillas, estresado en los últimos años, fondo estos años en que hemos tenido esta creciente sequía en el país, no solamente en el norte, sino también ahora, lamentablemente, se está empezando a hablar de una sequía en el sur, digamos, más estructural. Entonces, ese rol, ¿cómo se llega a regiones? Me decías tú antes de pantalla, fondo, de que tenías varias oficinas a nivel nacional. Sí, bueno, mira, nosotros iniciamos el año 2014 con 3 oficinas. La Comisión Nacional de Riego estaba en Santiago, en La Serena y en Chillán. Sin embargo, ahora a fines de agosto vamos a completar un total de 8 oficinas. La idea es acercarnos a los agricultores y a las agricultoras. Efectivamente, la infraestructura de riego está asociada con un consultor, quien es un intermediario que nos ayuda en la relación con los agricultores y agricultoras. Sin embargo, hemos querido estar mucho más cercanos en este periodo en que, más que hablar de sequía por la disminución efectiva de las precipitaciones, de la disponibilidad de nieve y porque efectivamente hay una mayor demanda sobre el recurso desde todo punto de vista, de los diferentes usos multipropósitos que este tiene, es que nos hemos querido acercar a los agricultores para con ellos poder buscar las mejores soluciones para un tema que es vital, que es la adaptabilidad al cambio climático. Más que hablar de cuál es la sequía más o menos importante a lo largo del país, lo que tenemos que preocuparnos es de ver cómo entonces hacemos medidas de mitigación en aquellas zonas donde ya ha avanzado este fenómeno y cómo prevenimos en zonas donde aún estamos a tiempo de hacerlo. Y eso tiene entonces mucha razón en la incorporación o la apertura de oficinas en la Araucanía y en la Unión, justamente responde a una situación que ya se prevé como algo estructural en la zona sur del país que realmente requiere de incorporar riego en los cultivos. Por supuesto, nosotros estamos trabajando principalmente como Comisión Nacional de Riego en 2 líneas. Una, que es la línea de poder acumular agua para tener un aseguramiento del recurso, de disponibilidad para agricultores y agricultoras. Pero otra línea de trabajo es la de la tecnificación y mejoramiento en la conducción de este recurso, para hacerlo efectivamente más eficiente. Por eso es que estamos en relación directa con los agricultores y agricultoras para que efectivamente los proyectos que se presenten sean del mejor nivel y puedan salir de la forma más rápidamente posible. Tenemos que aumentar el volumen de inversión, pero también la velocidad con que estamos haciendo esta inversión.
Loreto, y para explicarle bien a usted evidente, hablas tú del riego y esa relación directa con los agricultores. ¿Qué pasa con los embalses? ¿Quién depende también de la Comisión Nacional de Riego o más bien depende de otra repartición del Estado, la DOH o obras públicas? ¿Dónde está incorporado esa decisión del desarrollo de embalses en el país? Bueno, la decisión está incorporada en el Consejo de Ministros. La presidenta ha anunciado en este periodo el inicio del proceso de 8 embalses. Tenemos que recordar que en los últimos años el proceso ha sido en promedio 1,5. Por lo tanto, aquí hay una decidida inversión a aumentar la infraestructura de riego para acumulación, lo que va en directa relación con la seguridad de riego. Este programa de 8 embalses lo que busca es efectivamente poder incorporar 122.000 hectáreas nuevas. Estamos hablando de 1.000 millones de metros cúbicos de aumento de capacidad a través de los 8 embalses. Pero este programa no solo contempla estos 8 embalses, sino que también contempla 25 pequeños embalses, entre embalses nuevos y embalses de rehabilitación. En el primer caso que hablábamos de los 8 embalses, ya hay 3 que están en un proceso importante. Vallehermoso, en la 4ª región, que está en ejecución. La Punilla, que está en este momento a puertas de adjudicarse, ya que está en el proceso efectivamente en toma razón en Contraloría, y Chironta, que está precisamente iniciando ejecución de obra. Eso respecto de los grandes embalses. Respecto de los pequeños y medianos embalses, Empedrado está en obra en la 7ª región, en el Secano, que va a dar ahí una seguridad importante, pero además hay 14 otros embalses que están en estudio. Y se han rehabilitado 3 ya embalses, el embalse Chada, Santa Rosa, Los Molles, ya se rehabilitaron el año pasado y durante el 2016-2017 se van a terminar 9 que están en ejecución, más un embalse que está en este momento en licitación de las rehabilitaciones. Loreto, te quería hacer una pregunta ahí respecto al embalse, porque quise entrar en esto porque una pregunta así media técnica y tal vez un poquito política, en el sentido de que ¿por qué nos cuesta tanto como país, este país que tiene una tremenda ventaja, y así lo hemos trabajado aquí en este programa, cuando he expuesto en este programa, desde el punto de vista agronómico, toda esta cantidad de tratados de libre comercio, o sea, un potencial enorme, pero claramente el agua es un elemento fundamental y tanto nos cuesta el desarrollo de embalses? ¿Por qué no tenemos una política país, una política que cruce los gobiernos, estos gobiernos de 4 años, que de alguna manera uno siente, y como agricultor lo digo, cuando que se habla que los embalses que vienen, que son nada más obras de gran inversión y de largo aliento, pero cuesta que ocurran, cuesta que se concreten? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué hablamos tanto tiempo de embalses y sentimos que hay un retraso en ese sentido? Bueno, a ver, el Estado siempre ha invertido fuertemente en distintos periodos. En la década del 60 hubo una gran inversión en materia de embalse e incluso asociado al proceso de reforma agraria se hicieron embalses de menor tamaño. Hoy en día hay más de 900 embalses que también estamos analizando para ver las vías de recuperación de muchos de ellos entre la 4ª y la 8ª región. Pero además de eso tenemos que considerar que tiene que haber una convicción por parte de los propios agricultores respecto a la necesidad de gestionar de mejor forma sus recursos dentro de su territorio. El Estado tiene subsidios altísimos. Hoy en día las grandes obras llegan a un 85% de subsidio y en el caso de obras menores o obras medianas como la ley de fomento al riego, la que represento a través de la administración que hace la CNR, llegamos a 90%, pero necesitamos una contraparte del sector privado que sea que nos permita la sostenibilidad en el tiempo de estas obras, porque recuerda que una vez que son traspasadas, estas obras también son responsabilidad del sector privado. Lo que pasa es que recordemos que hay pequeños y medianos agricultores que a lo mejor no son capaces de ir en el cofinanciamiento de esas grandes obras. Pero el Estado además tiene otros elementos, por ejemplo, en el caso particular de las obras que financia la Comisión Nacional de Riego, para INDAP, por ejemplo, para los usuarios pequeños de la agricultura familiar campesina, existe un fondo rotatorio, correcto, que es un complemento. Además, estamos trabajando fuertemente, tanto INDAP como la Comisión Nacional de Riego, con el Banco Estado, para buscar mejores perspectivas, efectivamente, en los créditos, en las tasas para la agricultora. Pero lo principal es que, efectivamente, existe esa convicción de que tenemos que mejorar la gestión del recurso,
no solamente el punto de cómo lo administramos en lo local, sino cómo lo administramos a nivel de cuenca, de los territorios, y cómo compartimos en el fondo con los otros usos que tienen tantos derechos como el uso agrícola, aun cuando en derechos consultivos tengamos más del 82%. Loreto, ¿y ustedes como comisión se relacionan con agricultores directamente o también con agricultores organizados en estas juntas de vigilancia o asociaciones de canalistas? ¿Cómo están? Cuéntanos a los televidentes, ¿cómo está organizado en general los regantes en el país? Sí, bueno, lamentablemente no tenemos cifras muy actualizadas. Tú sabes que el censo es del año 2007, el último censo, aun cuando había un trabajo ahí con ODEPA. Sabemos que tenemos más de 300.000 explotaciones y que de ellas 150.000 tienen efectivamente riego. Sin embargo, si tomamos los antecedentes del catastro público de aguas que hace la Dirección General de Agua y consideramos las organizaciones que están en el Código de Agua vigente, como las juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas, tenemos las comunidades de agua o las comunidades de agua subterránea, tenemos más de 3.400 a lo largo del país, sin considerar los derechos de aprovechamiento de agua que se entregan a través de la justicia directamente o los que ha entregado el Servicio Agrícola Ganadero. Por lo tanto, ahí también en la modificación del Código de Agua, quiero decir, hay un elemento importante, que al dotar de mayores facultades a la Dirección General de Agua, también nos permitirá tener mejor información respecto de esto. Lo que sí tenemos claro es que no más del 50% de la agricultura de nuestro país está bajo tecnificación. Por lo tanto, ahí hay un margen importante de desarrollo, claro, y un desafío importante para la Comisión Nacional de Riego. Loreto, pero estas comunidades de agua, estas asociaciones de canalistas o juntas de vigilancia, ¿están bien organizadas? ¿La CNR también potencia? ¿Hay también una orientación a que ojalá esas organizaciones se potencien, mejoren en su nivel de trabajo? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un programa especial de fortalecimiento de la gestión de las organizaciones de usuarios de agua. Este año 2016 la Comisión Nacional de Riego tiene un presupuesto de alrededor de 3.200 millones en inversión para este tipo de programa y el 25% se va a fortalecimiento y a capacitación para mejorar la gestión de los usuarios y para que entendamos entonces que parte del mejoramiento que pueden hacer en sus niveles de productividad, de rentabilidad y en su calidad de vida, dice relación con mejorar la gestión dentro de su propia organización. Perfecto. Loreto, comentaste justamente que hoy día más o menos el 50% del riego o los campos regados en el país están con riego tecnificado y justamente por eso fuimos a conversar con el presidente de la Asociación Gremial de Riego y Drenaje, don Luis Gurovich, y te invito a que oigamos la pregunta que nos tiene, a ver qué nos dice. Las Naciones Unidas, a través de la FAO, la UNICEF y la UNESCO, han determinado la necesidad de aumentar la superficie regada en el mundo en un 40% hasta el año 2030 y en un 70% hasta el año 2050 para poder proporcionar los alimentos que necesita la población humana. CNR ha decidido priorizar de distinta manera los proyectos que se presentan en los concursos de la Ley 18.450, reduciendo la importancia que pueda tener el aumento de superficie regada. Y así, en los últimos 4 años, ha disminuido de 14.000 hectáreas al año a 7.250. Puede ser que los organismos internacionales estén equivocados y sea el cambio que se está haciendo en este momento en la priorización la realidad que necesita Chile para poder seguir adelante con su revolución de producción de alimentos y ser una potencia agroalimentaria. Bueno, primero un saludo a Luis Gurovich, él es parte de nuestro consejo de la sociedad civil de la Comisión Nacional de Riego, le agradezco su pregunta y decirle que no, que esto tiene relación directa con los distintos territorios, las distintas cuencas. Hay cuencas en nuestro país en que efectivamente hay un sobreotorgamiento de derechos y una sobreexplotación del recurso, por lo tanto seguir en un aumento de la superficie de riego no es lo recomendable. Lo que deberíamos ahí hacer, y lo está haciendo el Ministerio de Agricultura a través de otros de sus servicios como el INEA, el FIA, el propio INDAP, es buscar cuáles son las especies y las variedades que mejor se adaptan a este cambio climático. Pero en otras regiones del país efectivamente tenemos un porcentaje importante donde podemos aumentar superficie de riego y en eso estamos trabajando para que eso se concrete. O sea, de alguna manera, de fondo aquí, entiendo la preocupación de don Luis, es tecnificar lo que ya se riega con riego tradicional versus aumentar en otras superficies donde no se estaba regando. Exactamente. Ahora, eventualmente ahí se supone que hay, o se hace porque es un cultivo más rentable, Loreto Fonzana, a medida que a lo mejor me subo al cerro a regar palto, por ejemplo, estoy buscando yo
rentabilizar más mi campo y por eso fondo que quiero optar a un subsidio de la ley de riego. ¿Cómo entonces, cuál es el criterio a definir de parte de la Comisión? No, el criterio de la Comisión Nacional de Riego es efectivamente, sabemos que de Choapa hasta Arica, efectivamente las condiciones de sequía no permiten un aumento de superficie real. En este momento estamos considerando en los proyectos, a través de las bases, efectivamente la posibilidad de que se presenten esos proyectos y veamos la eficiencia que consiguen el riego y por lo tanto efectivamente los proyectos concursan y obtienen la bonificación. Sin embargo, hay en áreas donde podemos mejorar los rendimientos que tenemos, áreas en la zona sur donde estábamos acostumbrados a que el riego era vía lluvia, praderas naturales, por ejemplo, que hoy en día podemos tecnificar, podemos mejorar y efectivamente entonces vamos a aumentar superficie de riego, porque las condiciones están dadas. ¿Y eso se ve por una ponderación, Loreto? ¿Se le da una ponderación distinta si es que es nuevo riego o si es que es tecnificar el riego existente? Por supuesto, porque más que eso, las bases están orientadas a diferenciar lo que es riego equivalente, podríamos decir, de lo que es nuevo riego. Perfecto. Loreto, y estamos con un otoño afortunadamente lluvioso, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Cómo ven ustedes la situación de la próxima temporada con la acumulación de nieve que hemos tenido estas últimas semanas y el riego, las lluvias que hemos tenido? ¿Cómo proyectan la próxima temporada de riego, la próxima primavera en el mundo agrícola? Bueno, entre Choapa y Curicó tenemos un superávit de precipitaciones y por lo tanto la temporada se ve bastante bien. Ahora en la zona norte del país los embalses han recuperado sus niveles, no llegando todavía a los niveles históricos, pero estamos mejor que la temporada 2015, por lo tanto no debería haber afectación de la temporada siguiente. Y en las regiones del Biobío al sur estamos trabajando precisamente para prevenir estas situaciones. Tenemos un plan especial donde hemos procurado realizar acumuladores más pequeños para asegurar riego y entramos con un programa fuerte de tecnificación. De allí la creación de las oficinas de la Araucanía y de la Unión para los Ríos y los Lagos que te comentaba anteriormente. Aysén también está complicado y también estamos con un programa. Quiero decir que la Comisión Nacional de Riego no solo está invirtiendo los recursos sectoriales y de la ley de fomento en infraestructura de riego, sino que además hemos sumado a prácticamente todos los gobiernos regionales a lo largo del país nos han favorecido con recursos adicionales y hemos podido entonces hacer programas especiales orientados a agricultura familiar campesina, orientados a pequeños empresarios agrícolas y medianos empresarios a fin de generar lo que te decía, mayor inversión en riego, pero también aumentar la velocidad de esta inversión. O sea, las lluviecitas no hacen verano, como dices por ahí, no, claramente no podemos hablar, lejos estamos de acabar de la sequía. Loreto, comentaste hacia la pasada justamente del Código de Agua, que estamos en un proceso en la Cámara de Diputados de discusión de una modificación del Código de Agua, distinto y el ministro fue el otro día muy claro a las discusiones que se han, desde el punto de vista constitucional, que se han dado en el Senado. Pero vamos al Código de Agua. ¿Cuáles son los fundamentos y cuál es el objetivo que persigue la autoridad actual, fondo, de modificar el Código de Agua? ¿Qué cosa les falta a juicio de usted o sienten que hay que modificar? Bueno, el proyecto del Ejecutivo, el que se discute actualmente en la Cámara de Diputados, respecto del Código de Agua, este proyecto ya pasó la Comisión de Recursos Hídricos, está hoy en día en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, va a ir a sala y después probablemente al Senado, que es el trámite. Hasta el momento se han votado las distintas indicaciones de una forma transversal y han logrado mayoría de una forma transversal. Decir que la modificación al Código de Agua obedece principalmente a que estamos en un escenario distinto al del año 81. Ahí había mayor disponibilidad de agua y había menor demanda sobre el recurso hídrico y hoy en día tenemos una mayor demanda, menor disponibilidad y un valor del agua mayor. Lo más importante, lo que se busca es recuperar el rol de la autoridad pública en la gestión del recurso hídrico y ahí es fortalecer a la DGA, priorizar el consumo humano, ¿qué pasa con sancionar definitivamente la especulación respecto de derechos de agua y además entregar los derechos nuevos en adelante,
otorgarlos vía concesiones a 30 años, donde el Estado el que puede volver a renovarlos si el uso ha sido según lo que se ha solicitado. ¿Cuál es el sentido de eso, Loreto? Porque se ha generado una discusión, lo sabemos claramente, fondo de que se siente que fondo que hay un debilitamiento en la seguridad jurídica, el derecho de aprovechamiento, incluso de los derechos actuales, cuando tú me hablas claramente, fondo que son solo los nuevos derechos. Sí. Pero ¿cuál es el sentido, fondo, de poner este tema de la concesión? Porque de alguna manera genera una incertidumbre, porque a 30 años es a largo plazo, efectivamente, pero al final estás expuesto a la decisión de un funcionario. ¿Cuál es el sentido que tiene aquello? No es tan así. Primero, decirte que efectivamente los derechos que ya están otorgados no cambian, siguen teniendo el mismo uso, goce y derecho que lo tiene actualmente. Y en el futuro no está sujeto a un funcionario determinado, efectivamente es el Estado quien velará porque efectivamente ese derecho se use de acuerdo a lo que fue solicitado. Pero aquí lo importante, el acento es ponerlo en que agricultores y agricultoras no especulan con derechos de agua. No. Agricultores y agricultoras usan efectivamente y producen, producen los alimentos para nuestro país. Y además de esa producción... de hecho, devuelven el agua a través de los alimentos que producen. Claro, pero además de eso tenemos que considerar que ante una situación de inestabilidad en otra área tan importante como es la minería, la agricultura tiene un rol fundamental. Por lo tanto, no hay que preocuparnos respecto de esa modificación. Lo más importante, y tenemos que centrarnos en que efectivamente estamos con un escenario distinto donde tenemos que dejar de hablar de sequía propiamente tal, sino que tenemos que hablar de una adaptabilidad al cambio climático, que es lo relevante e importante hoy día. Ver cómo lo enfrentamos de mejor manera, sector público y sector privado. Aquí tenemos que sumar, hacer sinergia, porque ambos sectores nos necesitamos para efectivamente poder salir adelante en esta tarea que no es menor y no deja de tener complejidad. Sin duda, y aprovechar la enorme oportunidad que tiene el país como producción de alimentos. Así que, Loreto, muchas gracias. Te quiero, sin duda, agradecer de la claridad que tenían los conceptos. A fondo, la Comisión Nacional de Riego es un ente fundamental para el desarrollo de los agricultores, así que adelante, qué buenas estas oficinas nuevas que se abren, en fondo esa conexión nosotros justamente con los agricultores, y muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros. Gracias, Juan Pablo, por poder traer la misión y el rol que cumple en un momento tan importante la Comisión Nacional de Riego. Muy bien, amigos, con esto finalizamos el primer bloque, vamos a una breve pausa y luego vamos a ver para hablar del mundo forestal. Los precios y la oferta mundial de alimentos se mantendrán estables el próximo año, según indicó la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Las proyecciones se basan en una sólida producción esperada para el 2017. Muy bien, amigos, tal como anunciamos en este segundo bloque vamos a hablar del mundo forestal y para eso hemos invitado a Patricio Fuenzalía, quien es experto agrícola y forestal. Patricio, encantado de tener este día aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, y es una ventana esta que le hacía mucha falta a nuestro sector. Qué bueno, pues, Patricio, y además hablar del mundo forestal que en general se toca poco, así que me parece interesante. Es verdad. ¿Cómo está hoy día el sector forestal chileno? ¿Cómo lo ves, digamos? ¿Qué presencia tiene a nivel internacional en el mundo forestal chileno? Bueno, yo diría que tenemos presencia en 120 países, digamos, el volumen de exportaciones ha estado significativamente alto, pese a que ha habido alguna merma en los commodities, en los precios, pero con muy buena capacidad instalada, tanto en celulosa como en madera cerrada. O sea, yo diría que el sector privado ha hecho su pega, entendiendo como sector privado desde los pequeños propietarios, ¿no es cierto?, que abastecen a los grandes aserraderos, hasta las grandes industrias, ¿no es cierto?, que son líderes a nivel mundial. Así que muy bien, quizá un poco lío por que se haya eliminado el decreto ley 701, que era una herramienta fundamental para nosotros. Vamos a entrar ahí, Patricio. Pero dime, doctor, ¿es importante o por qué ha sido importante forestar el país? ¿Y por qué solamente se ha forestado más bien desde el centro hacia el sur? ¿Qué pasa en el norte? ¿Hay potencial para forestar hacia el norte? De todas maneras, yo creo que hacia el sur ya está, digamos, la inercia propia del esfuerzo privado. O sea, yo creo que tenemos poco que hacer como Estado, diría yo, a la hora de focalizar recursos
hacia el sur, salvo que sean lo que queda, ¿no es cierto?, por forestar, que no es poco, en manos de pequeños propietarios, que, digamos, con la ausencia del incentivo, digamos, no ha sido posible, digamos, que eso se foreste. Pero el sector forestal tiene, digamos, una ventaja estructural, o sea, no es que hayamos sido super capos, ¿no es cierto?, el ingeniero forestal, sino que el país, ¿no es cierto?, por su clima, por su suelo, principalmente secano costero, secano interior, precordillera, tiene aptitudes que hacen tener rendimientos muy por sobre los promedios mundiales. Entonces, un poco... Pero eso ha ido en desmero de algo distinto, Patricio, porque hay una discusión, tú sabes, fondo entre el mundo forestal y el mundo agrícola, de que el mundo forestal se ha tomado el agua, ha secado algunas cuencas, porque los árboles son tremendamente agresivos en buscar el agua en las napas subterráneas. ¿Cuánto hay de eso y cuál hubiera sido, fondo, si que no hubiese estado el desarrollo forestal que tenemos en el país? Bueno, te digo... si se ha cometido alguna vez un exceso, en todos los sectores puede haber habido. Pero te digo, tener una industria que exporta 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, líder mundial, con presencia en los 5 continentes, en base a plantaciones propias, digamos, porque esto significa que dejamos descansar el bosque nativo, ¿no es cierto?, el hecho de que nuestro principal insumo sean plantaciones artificialmente realizadas. Esto partió el año 70, 72 con el Plan Colchagua, reforestación, y hasta ahora se ha ido aumentando la fecha, porque uno tiene que entender que un agricultor, que un inversionista que decide meterse en el ámbito forestal, va a cosechar en 5 gobiernos más. Entonces no están en la coyuntura, el sector no está en la coyuntura ni económica ni política, ¿entiendes tú? O sea, se necesita, ¿no es cierto?, de todas nuestras autoridades y nuestros parlamentarios, digamos, distanciarse un poco del día a día y mirar qué país necesitamos para adelante, porque eso es fundamental, ¿no es cierto?, para los Pero es el bosque introducido, los eucaliptos, los pinos, un depredador del agua. Realmente, fondo, es un cultivo que demanda mucha agua, o no es tan así. Mira, en absoluto, obviamente un poco más el eucalipto, porque tiene mucho más superficie foliar para transpirar que el pino, que son meramente acícolas. Si tú plantas pinos, te digo, hay estudios y en esto hay que ponerle rigor, no sé, porque uno no puede llegar y repetir lo que escucha por ahí. Hay un estudio que hizo la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, la Universidad de Talca, liderado por un señor Pizarro, que está en la red, digamos, todos los que ven este programa pueden acceder a él, y ahí dice que no hay ninguna relación, digamos, entre, digamos, la disminución del agua disponible en la cuenca con el tipo de superficie que tiene arriba. En los mismos estudios dicen que la raíz del pino más o menos llega a 3 metros en los 20 años, que es cuando se corta. Claro. Entonces es muy difícil que afecte la napa. Sin duda. De hecho, cuando tú ves la distancia entre los verticilos, ¿vale?, es decir, donde van encajar las ramas de los pinos, uno puede ver la distancia de los verticilos como ha sido la primavera. O sea, dependen del agua lluvia. Perfecto. ¿Entiendes tú? Patricio, ¿y tú tienes una idea, fondo, en tu cabeza de la forestación hacia el norte del país, usando los relaves mineros? Cuéntanos un poquito, fondo, cuál es la potencialidad que hay en eso. Eso es fundamental, y lamentablemente muchas veces, como decía yo, requerimos una mirada de largo plazo. Gobiernos tan de 4 años, digamos, uno no alcanza a concretar la iniciativa. Por eso es que se requiere una política de Estado. Nosotros vemos cómo avanza la certificación, que la tenemos aquí en Chacabuco. Es cuestión de avanzar 15 minutos por la carretera hacia los Andes. Y esos terrenos que, digamos, ahí tenemos en esta región los mejores parronales, ¿no es cierto?, por las condiciones climáticas que ahí se dan, poca helada, están en sectores más altos, están los mejores tierras para parronales. Pero tenemos el flagelo del avance de la certificación. ¿Cómo lo hemos enfrentado? Solamente atacando la emergencia, ¿vale? Es decir, entregando bonos, ¿no es cierto?, en fin, qué sé yo, para salvar la situación inmediata. Pero no se ha hecho una política que permita que esto se detenga, ¿y entiendes tú? Nosotros teníamos incluso con el sector privado, que no le significa ningún costo al país, el poder montar ahí una barrera verde, literalmente una barrera, que permita, digamos, detener la certificación y de ahí seguir avanzando hacia el norte. Pero ¿cómo regarla? Porque cuando estamos en un problema... Bueno, la idea era hacerlo con algarrobo, ¿no es cierto?, que algarrobo es una especie propia de nuestro país, nativa, en peligro de extinción, que tiene una calidad de proteína salvaje, tiene todos los aminoácidos esenciales. O sea, en pocas palabras, uno podría vivir comiendo solamente harina de algarrobo. Y eso, en base a ese árbol, y se podría aprovechar el agua que tienen los relaves, los 2 grandes relaves que tenemos en esta región, que es, ¿no es cierto?, Huechún y
y las tórtolas. Mira, claro. ¿Y el árbol es capaz de resistir esa agua con un cierto nivel de, me imagino, de minerales más allá de lo normal? De todas maneras, nosotros hicimos pruebas incluso con el Servicio Agrícola y Ganadero y con Granotec, ¿no es cierto?, sector público y privado, con harina que sacamos de las plantaciones que hoy tiene Codelco en su interior. Codelco ha hecho plantaciones con algarrobo, Polpaico también ha hecho Anglo América. Nosotros utilizamos esa semilla, entiendes tú, para hacer la harina y fantástico, no tiene ningún problema. O sea, yo creo que sería un asunto primero, un efecto de decir, oye, ya, nos vamos a poner serio, vamos a detener la certificación acá, ¿entiendes? Tú, más allá de diagnóstico y estudio, y además vamos a generar alimentos, que ya sabemos cómo viene la demanda de alimentos a futuro, ¿no es cierto? Y ahí tenemos habilitar terrenos que hoy día no tienen ninguna producción. Y dime una cosa, Patricio Fondo, el mundo forestal que se ha desarrollado justamente en el mundo de los tableros, en las maderas aserradas, con todo lo que el potencial que eso tiene, pero también, Fondo, ha habido un incipiente desarrollo en el tema de la biomasa, Fondo, como un insumo justamente para generación eléctrica. ¿Cómo ves el potencial en ese sentido? Pero de todas maneras, yo creo que ahí habría una muy buena combinación. Yo creo que a lo mejor la Corporación de Desarrollo Forestal lo está pensando, porque nosotros tenemos acá del orden de 15 millones de hectáreas en bosques nativos, ¿no es cierto?, que requieren muchos de ellos, ¿no es cierto?, hacerles los manejos necesarios para sacar todo lo que ya no sea material vivo, ¿no es cierto?, hay muchos que ya están muertos, ¿no es cierto?, con pudriciones centrales o las ramas, en fin, qué sé yo, un manejo que se pudiera hacer, eso generaría, ¿no es cierto?, el insumo para generación de biomasa súper significativo para el país y para ir en auxilio de las regiones, principalmente, digamos, donde se ubican estos bosques. Hay los privados ya están, digamos, la tecnología existe, ¿no es cierto?, los privados ya han hecho las pruebas. Hay compañías que se autosustentan de energía, incluso venden al sistema. Exactamente, o sea, falta, yo diría, más bien una decisión política. Yo creo que se está pensando, no quiero decir que no se esté pensando, pero yo creo que hacia allá va la cosa, digamos, no solamente bosque nativo, incluso se ha pensado hasta instalar plantaciones artificiales con fines de biomasa. O sea, alta densidad. Patricio, y antes justamente comentaste del decreto de ley 701, que nosotros un decreto de ley que probablemente fue el gran catalizador, Fondo, del desarrollo forestal del país. Hoy día no está operando, Fondo, terminó la ley y no se ha renovado. ¿Por qué crees tú no se ha renovado y cuánto impacto tiene el no tener un decreto de ley como era el decreto de ley 701 que de nada este incentivo? De acuerdo, fíjate que durante 40 años tuvimos este incentivo porque ni tú, ni yo, ni muchos de los que nos están escuchando está dispuesto a invertir plata y recuperarla en 20 años. O sea, no se le puede exigir al sector privado que haga eso. ¿Entiendes? Es muy difícil encontrar a alguien que diga, ya, yo voy a estar aquí y en 20 años más voy a recuperar mi inversión. Es muy difícil. Requiere un incentivo. Y este incentivo para el Estado, digamos, no es ningún regalo, porque fíjate que con el IVA que genera la primera rotación, la primera cosecha de la plantación artificial que tú pongas, con el IVA es mayor que la bonificación se que paga el subsidio que se exactamente, el subsidio está en los 500.000 pesos, si tú dices mínimo piso 3 millones a la cosecha en pino, ahí tienes 600.000 pesos. Pero hay una discusión, Patricio, de que esto se orientó de alguna manera a las grandes empresas y no llegó al pequeño o al mediano. ¿Es tan así cuando que dice la data? Mira, yo creo que en un principio fue así, pero hoy día, cuando uno habla de grandes empresas, Juan Pablo, te aseguro que son 3. O sea, es cuestión de sentarla en una mesa y ellos, pero felices, renuncian. O sea, no es la excusa. O sea, se puede hasta focalizar, hasta se puede nombrar y dejarla fuera. Ese no es el impedimento. Las grandes empresas, como te digo, en el país son 3. Con nombre, apellido, Arauco, Mininco, Macís. Nada más. Y ellas felices y no dependen. Tú, digamos, del valor FOB, celulosa, que está en $650, $700 la tonelada, ¿ya? Debe ser el 15% la materia prima. O sea, no es relevante para ellos. Contar con esta ayuda, ¿no es cierto?, por parte del Estado. Ni tampoco la necesita. Y tampoco, digamos, a esta altura y con los tamaños que tienen, éticamente ellos estarían solicitándola. Para nada. O sea, eso no es que lo que impida de reponer el 701 sea, digamos, porque favorece a las grandes empresas. Mañana renuncian, como te decía yo, las grandes empresas a este beneficio. Y considera tú que este beneficio, además de generar, como te digo, vía IVA de la primera cosecha, la recuperación por parte del Estado, lo que invirtió, de ahí para adelante todas las reforestaciones sucesivas son por parte del propietario.
¿Entiendes? Todos sin incentivos una sola vez, pero las sucesivas reforestaciones corren por cuenta del propietario. O sea, finalmente tiene un efecto positivo país, digamos, mucho más allá que el subsidio que se entrega. Patricio, te quiero ayudar porque me queda poco tiempo, pero tú fuiste Seremi de Agricultura de la región metropolitana en el gobierno pasado, y específicamente en la región metropolitana hay un tema muy relevante que es el crecimiento de la ciudad y cómo interactúa el campo con la ciudad. ¿Cuántos problemas, me imagino, Fausto, tuviste a ese respecto? ¿Y cómo crees tú que debería tender a resolverse, Fondo? ¿Cómo lograr, Fondo, esta compatibilidad de convivencia entre el campo y la ciudad que va creciendo? De acuerdo, ese es un tremendo tema, tremendo tema en esta región que es muy competitiva desde el punto de vista agrícola, que hay un mix de productos salvajes en esta región. Tenemos 2 puertos a poco más de 100 kilómetros, 7 millones de bocas que alimentar todos los días. O sea, no es difícil hacer agricultura en esta región. El tema... Y con suelos muy buenos, además. Y con suelos muy buenos. ¿Qué quieres que te diga? Con buena conectividad, en fin. El tema, como dices tú, el crecimiento de la ciudad. Se espera que al 2030 haya 1.600.000 habitantes más en esta región que tienen que tener un lugar donde vivir. Lamentablemente, yo creo que aunque sea políticamente incorrecto, vamos a tener que flexibilizar, pienso yo, el tema de la cota 1000. O sea, no permitir, digamos, ninguna... No, hasta hoy día restringido de construir por sobre eso. Y nosotros vemos países y ciudades en el mundo que lo que hacen es crecer para arriba, porque cada vez que nosotros... le ponemos cemento a una hectárea agrícola, lo que hacemos es a perpetuidad eliminar una producción. Si nosotros consideramos que la zona Reina Norte, Colina, se producen 40.000 unidades de lechuga, ¿no es cierto?, y llegan a producir 4 veces al año, bla, bla, bla. Si tú metes esa cifra financieramente, en análisis financiero, en una perpetuidad, te da una cantidad salvaje lo que pierde el país al pavimentar una hectárea agrícola, ¿no es cierto? Haciendo que tenemos otras opciones que puestas en la balanza ambas, yo creo que se carga contra, digamos, que podamos flexibilizar aquella norma que nos permitiría, ¿no es cierto?, contar con mayores suelos. Ya se amplió aquí, en la última ampliación del plano regulador de Santiago, fueron 10.000 hectáreas el año 2013, y fueron 10.000 este año que se quitaron al sector. Pero ¿tiene sentido, Fondo, seguir cuidando, comillas, la región metropolitana en circunstancias que tenemos también las regiones pegadas a la región metropolitana, en fondo la 6ª región, la 5ª región y la 4ª región, que también tienen buenos suelos, tienen eventualmente disponibilidad de agua, no tanto la 4ª, pero sí después por la 6ª? ¿Tiene sentido, Fondo, seguir cuidar el suelo de la región metropolitana y ir hacia la altura? Si podemos potenciar más aún el tema agrícola en estas otras regiones que están vecinas. De acuerdo. Como te decía, esta región tiene esas particularidades que te comentaba. Una familia aquí puede vivir con 1 hectárea. ¿Me entiendes? Yo conozco casos. Porque la productividad es muy alta. Y el consumo está al lado. ¿Me entiendes tú? Y se puede cambiar por el mix de producción que tiene esta región. Se puede cambiar, digamos, N veces el cultivo que está desarrollando. Entonces esta región es súper importante desde el punto de vista agrícola. ¿Entiendes? Entonces, tenemos los 2 grandes mercados que existen en el país, están en esta región. Y nosotros, por un lado, nos quejamos que día a día, porque lamentablemente nuestro sector agrícola sale muchas veces en la prensa cuando hay problemas, ¿entiendes? Que los incendios forestales o que subieron los... Aquí en este programa estamos mostrando la cara buena, positiva, novedosa. Hace mucha falta porque necesitamos que la gente valore, estime y crea, ¿no es cierto?, que el sector agrícola es súper fundamental para el país. Está bien, bueno, sin duda que es una discusión abierta, Patricio, porque la verdad que el crecimiento de la ciudad es algo que es como un monstruo que crece y crece, fondo que es difícil de tratar de detenerlo, pero sin duda que es un tema que debemos reflexionar, que debemos resolver como país, así que creo que es interesante fondo haberlo planteado y para generar la discusión posterior. Patricio, muchas gracias, sin duda muy interesante todo lo que hemos conversado, así que encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. Gracias, Juan Pablo. Muy bien, amigos, con esto finalizamos este segundo bloque, vamos a una breve pausa y luego vamos a volver a hablar del mundo del vino con una viña en particular de nuestro país. Brasil aprobó el ingreso de kiwi chileno producido bajo el programa Systems Approach. Los productores que usen esta modalidad podrán exportar sin necesidad de fumigar con bromuro de metilo, enviando fruta de mejor calidad y sin presencia de químicos.
bien, amigos, tal como anunciamos este tercer bloque, vamos a hablar del mundo del vino y para eso en particular vamos a hablar de una viña Casa Donoso y a un invitado sonólogo, Felipe Ortiz, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros, Felipe. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Felipe, cuéntanos de esta viña Casa Donoso, ¿dónde está ubicada? ¿Cuánto tiempo existe en el país? Sí, mira, Viña Casa Donoso tiene más de 25 años en el Valle del Maule. Originalmente fue un grupo francés que compró el dominio de Casa Donoso y con el foco de producir vinos de alta gama desde el año 1989. Posteriormente, el 2011, pasa a una administración nacional, pero no perdemos la filosofía de trabajo. ¿Y Casa Donoso es porque es de la familia Donoso? Claro, su origen, de la señora Lucía Donoso Gatica, que estos franceses compraron su terreno, había una casa colonial y solamente faltaba la bodega. Entonces, para armar el concepto de chateau, ellos hicieron la bodega, plantaron más vides y en el fondo empezó la producción de vinos finos en esos tiempos. ¿Y esto solamente orientado a vinos tintos o de todo? Básicamente vinos tintos, pero también estamos trabajando cepas blancas como Sauvignon Blanc y Chardonnay en el Valle del Maule. Ah, también, ¿eh? También. Fíjate que curioso, la verdad que en general cuando uno oye de vinos, dice, bueno, vinos blancos, Casablanca, Lleida, sí, vinos tintos, Colchagua. ¿Qué pasa con el Valle del Maule? ¿Cuál es el potencial del Valle del Maule fondo respecto de la producción de vino? Sí, bueno, el Valle del Maule durante mucho tiempo fue mirado como un valle granelero. Estoy hablando ya hace 10, 15 años atrás, se está posicionando como un productor de vinos de alta gama. Si bien concentramos el 40% de las plantaciones vitivícolas de Chile, en el fondo es además el valle más longevo en Chile y tenemos una variedad de clima y de suelos pero impresionante, desde cordillera con suelos de origen volcánico, pasando luego por el centro del Maule con más arcilla y luego terminando en la costa del Maule, que es suelo de origen más granítico, que da otras propiedades a los vinos. Así que es muy nutrido, muchas cepas, muchos terroirs y muy interesante. Que da particularidades muy especiales fondo a cada uno de estos vinos. Exacto. ¿Y el foco comercial de Casa Donoso cuál es? ¿Está orientado al mercado externo o mercado interno? Sí, es bien global. El 80% se exporta. Nuestros principales mercados son Latinoamérica, Asia, Estados Unidos, Europa. ¿Ya? Posteriormente el 20% lo vendemos en el mercado nacional. ¿Y eso es creciente el mercado nacional? ¿Qué está pasando con el consumidor nacional, Felipe? El consumidor nacional, está creciendo paulatinamente. Si nosotros hablamos un poco del consumo que tiene per cápita el consumidor nacional, estamos hablando de 13 litros. A lo mejor hace 10 años atrás estábamos en 16. Esto también por la inclusión de otras bebidas como la cerveza artesanal con distintos sabores, distintos aromas. En el fondo productores pequeñitos que en el fondo también han quitado participación al vino, bebidas, jugos saborizados, en el fondo básicamente eso. Pero todavía ha bajado el volumen, pero ha mejorado la calidad. Sí, ha mejorado. El consumidor actualmente ha mudado un poco de ser consumidor que no cambiaba el vino del fin de semana, era fiel a ese vino, a estar probando cosas distintas. Hay tendencias más foodie, de maridar con comida, está interesado también por hacer cursos de cata, de sentido, de maridaje. Y eso en el fondo lo ha posicionado de a poquito a ser un consumidor que está probando cosas distintas. ¿Y qué pasa, Felipe, de acuerdo a lo que ustedes han ido verificando con el consumidor en términos de edad? Los jóvenes en general están conociendo, se están, comillas, atreviendo a consumir vino chileno o vino en general. Sí, mira, ese nicho es sumamente importante para la industria. El nicho que va entre los 20 años y los 40 años es sumamente importante y tenemos que seguir desarrollándolo. El consumidor actual de vino está básicamente de los 40 años para arriba, se concentra entre los 43, 45 años fuertes. Entonces, y más bien hombres, me imagino. Hombres fundamentalmente, sí. Entonces hay toda una estrategia para hacer como más atractivo el vino a este consumidor de entre los 20 y los 40 años, porque es un consumidor que está aprendiendo, que está más interiorizado en las redes sociales, en el fondo está interactuando más en la industria del vino. Y eso, Felipe, ¿cómo se hace? Porque el fondo puede ser, ¿cómo pasar de la voluntad, la motivación, el interés, el ver ahí un potencial a lo concreto? Fondo, ¿cómo lograr
motivar a ese joven, a esa mujer, fondo, que empiece a consumir, a conocer los vinos chilenos, a consumirlos, a degustar, fondo, las variedades que hay y las enormes ventajas que tiene un producto como el vino? Esto es parte también de los productores, de atraer a este nicho. En el fondo, generalmente se están haciendo hartas fiestas de la vendimia, dependiendo de los valles, noches temáticas en función al vino. Se invita también a través de redes sociales, que ellos interactúan mucho más, en Instagram, en Twitter, en Facebook. En el fondo, es un consumidor que hay que atraerlo de esa forma, está interactuando, está viendo qué cosas puedo probar distintas, cómo lo puedo maridar. Y es un consumidor que, si bien no ve mucho vino, pero está haciendo un consumo responsable, además, y de querer aprender cada día más. Entonces, en el fondo, gran parte de atraer este nicho depende de nosotros. Está bien, sin duda. Claro. Y además hacer lanzamientos entretenidos, y por eso, fondo, que hoy día nos trajiste esta botella, sí, Felipe, claro, de una cepa nueva, no conocida, fondo, muy antigua, según me comentaba, sí, antes del programa, pero esta cepa romano, ¿cómo la descubren? ¿Cuál es el origen que tiene? Bueno, el romano en Chile está presente hace bastantes años, ¿ya? Básicamente, nosotros lo tenemos entremezclado con un cuartel de Cabernet Sauvignon y solamente tenemos 1 hectárea. En el año 1998, un ampelógrafo francés... ¿Ampelógrafo? ¿Qué es lo que son, para explicar los televidentes? La ampelografía es una rama de la botánica que identifica y clasifica las vides, ¿ya? Perfecto. Básicamente, el profesional que trabaja en ampelografía trabaja clasificando e identificando viñas. Entonces, este profesor francés que trabaja en Montpellier, se llama Jean-Michel Boussicot, vino a Chile en 1994, cuando se identificó el Carmener en Chile. Yeah. Y posterior a eso, estuvo viajando alrededor de 5 años también, del 94 al 99 aproximadamente, y dentro de esos viajes visitó productores en la zona del Maule, y obviamente a Casa Donoso. Yeah. Se andaba reconociendo el Carmener, y bueno, y le causó extrañeza que había una uva que se llamaba Romano. Mire. Y nos dijo, ustedes tienen Romano, pero nunca se hizo nada al respecto. Que está dentro de esta botella. Tómala para mostrarla un poquito, sí, con mayor detalle. Sí, claro. Ahí. ¿Sí? Gírala un poquito de otro lado para que ponga una etiqueta ahí. Ahí sí. Y se transforma en el sucesor romano. Sucesor romano. Sí, claro. La línea sucesor es una línea un poco más vanguardista, innovadora de Casa Donoso, de lo clásico que tiene Casa Donoso. La uva... ¿Qué característica tiene ese vino? Sí, mira, es una uva muy frutosa, una fruta bien silvestre, así como una zarzamora silvestre, una intensidad media, una estructura también media, pero de tanino bien presente. Entonces, nosotros hace 3 años estamos trabajando esta uva, nos equivocamos bastante al inicio porque no teníamos historia, y de hecho hay muy poca historia, porque de hecho en Chile el primer enólogo que la trabajó fue hace 20 años atrás, don Pablo Morandé, que conversé también con él, pero después no se trabajó más esta cepa. Y estamos en un plan, como Casa Donoso, de juntar más agricultores que la puedan tener identificado, algunos que posiblemente no. O sea, hay más superficie de romano en Chile. Podría haber más. Estoy averiguando un poco a través de mi red de enólogos, ayudándome también con SAC, haciendo algunas consultas pertinentes a ver cómo podemos llegar a más productores de esta uva y por qué no el día de mañana incluirla en el decreto 464 de zonificación vitícola en Chile, porque en este momento no está en el decreto. Mira, sí. Interesante, fondo. Además, eso me parece una cosa novedosa, fondo, justamente para lo que comentaban antes, poder atraer gente nueva a probar descubrimientos, comillas, como este, fondo, que están en Chile, y esto es producto de esas cepas que llegaron al país y que se resguardaron aquí y que fueron perdidas en Europa por la filoxera, por esta plaga, la filoxera. Sí, la filoxera básicamente atacó los Carmener en Francia, ¿cierto? Después se redescubrió en Chile, pero dentro del 1800, 1850 llegó mucho material vegetal desde Francia, ¿cierto? Y dentro de él venía romano, venía, algunas otras cepas que no son muy conocidas, o sea, también de Europa, el cariñán. Entonces, de hecho, hay hartas cepas que nosotros tenemos como material vegetal en Chile y que todavía son muy desconocidas. Mira. Y 20 años atrás, o sea, vinificarlas por separado no es lo mismo que ahora, que es un consumidor mucho más exigente en vino, que ir a conocer cosas distintas, sacar estos proyectos.
Como romano vienen también otras cepas más que se están trabajando. Y este sucesor romano es un vino, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Un vino grueso, un vino más bien delgado? ¿Con qué lo mezclo en esta mezcla con qué comida? Mira, es un vino bien novedoso. Saca todo el enólogo de ahí dentro. Es muy atípico, porque uno siempre está pensando en un vino como un Cabernet Sauvignon, más estructurado, más musculoso, o un Carmener de tanino más suave. Esto es como una mezcla. Es un vino de una frutosidad bien distinta, o sea, más silvestre, de una estructura media y tanino igual un poquito presente. Entonces, a mí me encanta este vino como maridarlo con todo tipo de carnes. Pueden ser carnes más magras o carnes con un poco más de grasitud. Perfecto. Es súper buen compañero para eso. Mire qué entretenido. Sí. Así que, ¿y está mezclado con alguna otra cepa? Sí, lo mezclamos con un 15% de Cariñán, por lo mismo, porque como no tiene una estructura tan alta, quisimos darle una nota de estructura por parte del Cariñán, que bueno, tiene una sinergia súper buena con el romano. ¿Y está en el mercado ya, Felipe? Mira, estamos lanzándolo recién. De hecho, con prensa especializada lo lanzamos la semana pasada. Ahora viajamos este fin de semana a Nueva York también a otra feria a presentarlo. Y la idea va a ir paulatinamente posicionándose en el mercado. Actualmente lo pueden comprar visitando nuestra página web, que es www.viñacasadonoso.com, y se puede comprar a través de la página. Vale? Alrededor de 17.990 pesos. Sí. Pero esta cepa es una cepa que se vende a nivel internacional en otros países, ¿está bien desarrollada? No. De hecho, el centro Supagro de Montpellier, que nos ha ayudado a la identificación y con la información, nos reporta solamente 10 hectáreas en Francia, en la Borgoña. Por favor, en la Borgoña, una cosa bastante particular. Sí. Entonces, estamos, de hecho, viendo qué otros productores hay. Me dieron algunos datos en la Borgoña, estamos contactando a estos pequeños productores. En Chile hay otra viña que está empezando a trabajarla también. Empezó, entiendo, hace 3 años como un proyecto interno, pero de hecho estamos haciendo toda esta red de contactos para poder fomentar su producción y su consumo. Fantástico. Bueno, Felipe, la verdad que agradecerte, felicitarte por el trabajo, que sin duda es un trabajo bien de hormiga, a fondo de lograr, aquí vemos la botella, pero hay un trabajo enorme detrás de mucha gente, fondo de mucho esfuerzo y de mucha pasión, fondo, para lograr este resultado. Así que muchas gracias por el esfuerzo que hacen y muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, Juan Pablo, y por favor, el consumidor que conozca más del Valle del Maule. El Valle del Maule es el valle más nutrido, yo creo, de cepas en Chile, el más longevo, el concentra el 40% de las viñas plantadas, así que hay mucho en el Valle del Maule que conocer. Ahí está la invitación. Muchas gracias. Muy bien, Felipe. Amigos, con esto también vamos finalizando. Primero que nada, panoramas. El viernes 8 de julio, el Centro de Conferencia de la SOFOFA se realizará la 6ª versión del seminario de Comercio Internacional para Exportadores, organizada por Araya y Compañía Abogados, y que está orientado básicamente a conocer los desafíos y oportunidades que debería generar el acuerdo TPP, tan conocido y tan discutido a nivel internacional. Con esto finalizamos el programa de hoy. Los dejo invitados para una próxima programa la próxima semana aquí en CNN Chile.